Hola a todos, bienvenidos un día más a Bad Rock. En esta ocasión traigo un vídeo algo diferente para una canción que sin duda se merece un trato especial. Pero antes que nada quiero que vayas y me sigas al Instagram del canal, ya que acabo de publicar una historia preguntando cuál es esa canción que sí o sí te gustaría que tuviese su propio vídeo en el futuro. Si resulta que hablo de la canción que me pediste, te mandaré un saludo al final del vídeo. El enlace al Instagram y el resto de redes del canal lo encontrarás tanto en la descripción como en el comentario fijado. También prometo retomar el canal secundario y el canal de Twitch, así que también puedes seguirme por ahí. Dicho lo cual, hoy llega al canal una de esas canciones que más que canciones ya son todo un himno. Me refiero obviamente a American Pie de Don McLean. Se ha dicho de todo acerca de esta canción inspirada en el día que murió la música y que contiene multitud de referencias a la cultura americana. Muchos han tratado de analizarla verso por verso, pero ¿cuál es el verdadero significado de esta canción? Si quieres conocer todo lo que hay detrás de este temazo, te invito a que veas el vídeo completo y a que dejes tu opinión en la caja de comentarios. Antes de seguir, vayamos con la pregunta del vídeo. ¿Sabes cuánto dinero ha ganado Don McLean con su canción American Pie? Al final del vídeo encontrarás la respuesta junto con una gran recomendación como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, comencemos. And I love you so. The people ask me how. Don McLean es sin duda alguna uno de los cantautores más grandes de la historia del folk. Con una voz dulce y cargada de melancolía al igual que sus propias composiciones, McLean nos ha regalado auténticas joyas en su más de medio siglo de carrera musical, que le han hecho ganarse el apodo del trovador de América. This world was never meant for one as beautiful as you. Sin embargo, una carrera de leyenda como la de Don McLean no podría explicarse sin American Pie, la canción que dio la vuelta al mundo lanzando el estrellato al cantautor allá por el año 1971 y que protagoniza el vídeo de hoy. Durante muchos años se ha hablado de American Pie como una canción meramente histórica que reflejaba la época en la que fue compuesta. Sin embargo, como te contaré a continuación, su origen es mucho más personal, ya que como contó Don McLean, American Pie es una canción autobiográfica. Y justamente este será el punto de partida de la historia de hoy. Donald McLean nació el 12 de octubre de 1945 en Nueva York y ya desde pequeño empezó a interesarse por la música. Un factor clave que marcó su infancia fue el asma infantil que tenía y que hizo que Donald no pudiese siquiera ir a clases con normalidad. Esas largas ausencias en casa hicieron que no pudiese seguir sus estudios como el resto de niños, pero a la vez esto hizo que creciese su amor por la música, ya que en sus ratos libres se pasaba las horas escuchando las canciones de la radio y los vinilos que tenía por casa. Long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. Estos versos hacen referencia a la añoranza que sentía McLean por las canciones de su infancia, ya que en los años 50 la música era mucho más alegre. Sin embargo, en la década posterior la música perdió esta esencia debido a la popularización de las canciones protesta, un movimiento que vivió su auge en los años 60. Poco a poco, el sueño de ser una estrella de la música fue creciendo dentro del joven McLean, con la idea precisamente de escribir canciones alegres que hiciesen bailar a la gente, ya que en los tiempos tan difíciles que corrían, también era necesario canciones que hiciesen olvidarse a las personas de sus problemas. Desde Sinatra a The Weavers, Don se crió rodeado de buena música, algo que sin duda fue clave en su futura carrera como músico. Pero si tuviésemos que elegir un momento como el instante que le cambió la vida para siempre, ese momento fue sin duda el trágico accidente de aviación que ocurrió el 3 de febrero de 1959. We interrupt this program for a special news bulletin. 3 young singers who soared to the heights of show business on the current rock and roll craze were killed today in the crash of a light plane in an Iowa snow flurry.
The singers were identified as Richie Valens, 17, Buddy Holly, 22, and J.P. Richardson, known professionally as the Big Bopper. Aquel 13 de febrero de 1959 perdieron la vida en un accidente aéreo el piloto y 13 de los músicos con mayor proyección del rock de la época, Richie Valens, The Big Bopper y Buddy Holly. Un hecho que pasó a la historia como el día que murió la música. Si quieres conocer todos los detalles, tengo un vídeo en el canal en el que analizo todo lo que ocurrió aquel trágico día. Millones y millones de personas en todo el mundo despertaron aquella mañana con esta terrible noticia, entre los cuales se encontraba un joven Don McLean de apenas 13 años. Esa mañana Don se encontraba repartiendo periódicos en bicicleta y fue así como se enteró de lo que había ocurrido. Un instante que una vez más aparecía reflejado en su canción. February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. Todo esto afectó muchísimo a Don, sobre todo por Buddy Holly, quien era, según sus propias palabras, su héroe musical. En el momento en que ocurrió el accidente, la esposa de Buddy Holly estaba embarazada y se enteró de todo lo ocurrido por televisión. El shock fue tal que María Elena Holly sufrió un trauma psicológico y al día siguiente tuvo un aborto, perdiendo así al que sería el único descendiente de Buddy Holly. A partir de este incidente se cambió la política de anuncio de los fallecidos, prohibiendo a los medios de comunicación hacer público el nombre de las víctimas antes de que las autoridades informasen en privado a las familias, para evitar así males mayores. Es por ello que en los siguientes versos Don McLean cantaba lo siguiente. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Pero sin duda los versos más explícitos que hacen referencia a aquella tragedia ocurrida el 3 de febrero de 1959 son los siguientes. But something touched me deep inside the day. The music died. Y tras estos versos se abren paso a uno de los estribillos más memorables que se han escrito y que dan título a esta canción. Durante todos estos años, muchos han tratado de entender el sentido de estas palabras y como te contaré a continuación, todo es más simple de lo que parece. Cuando Don McLean empezó a escribir American Pie, su intención era crear un relato acerca del final del sueño americano, y pocas cosas habían más americanas en la mente de McLean que una tarta de manzana. De hecho, el título original iba a ser American as Apple Pie, que literalmente sería americano como una tarta de manzana, y de ahí salió el título definitivo de la canción. Como te dije antes, The Weavers fue una de las agrupaciones de las cuales Don McLean se enamoró cuando era un crío, e incluso con el paso de los años terminó haciéndose amigo de Pete Seeger, uno de los cantantes de la banda. Y una de las cosas que Don McLean aprendió de Pete fue que las canciones podían tener sus raíces en la sociedad y en la cultura estadounidense. Además, American Pie tiene un coro que contagiaba al público a unirse al cantante, una de las tantas enseñanzas que también aprendió de Pete Seeger. Y es que el propio McLean confesó que mientras escribía el estribillo tenía en mente una de las canciones que solía cantar con Pete Seeger y el resto de The Weaver. Con el tiempo me di cuenta de que esta canción, Bye Bye Rosianna, que solía cantar con Seeger y los chicos, probablemente estaba en mi cabeza mientras escribía la canción y seguramente lo del adiós salió de ahí. Siguiendo con el coro, este mostraba con tristeza el panorama actual de la sociedad estadounidense, el cual el cantautor veía con gran desilusión, de ahí la metáfora del dique seco. La línea de los buenos chicos bebiendo whisky no es más que una brillante forma de describir la pérdida de la inocencia de toda una generación de jóvenes estadounidenses que se encontraban viviendo uno de los periodos más conflictivos y tumultuosos de la historia reciente de este país. Y la última línea del coro también esconde un curioso origen. Y es que lo más lógico sería pensar que estos versos hacen referencia a la canción That'll Be the Day de Buddy Holly. Sin embargo, recientemente Don McLean confesó que estas líneas provenían de una película de John Wayne titulada The Searchers.
I hope you die. That'll be the day. Siguiendo con los versos de American Pie, tal y como te dije antes, esta canción es mucho más autobiográfica de lo que la gente piensa, y en los siguientes versos el cantautor recordaba el hogar católico en el que se había criado. Did you write the book of love and do you have faith in God above? El verso El libro del amor, además de referirse a la Biblia, también era una referencia a la canción Who Wrote the Book of Love de The Monotones. Las líneas en las que Don McLean pregunta a alguien si cree en Dios solo porque la Biblia lo dice, también hace referencia a otro éxito de los 50s titulado The Bible Tells Me So de Don Cornell. How do I know the Bible tells me so? American Pie no era una canción religiosa como tal, sino que más bien buscaba analizar cómo esta creencia fue cambiando en las generaciones de los 50s y 60s desde la perspectiva del nacimiento del rock and roll. Los sectores más extremistas del cristianismo no veían el rock and roll precisamente con buenos ojos, más aún cuando uno de los personajes más influyentes de este género, como John Lennon, hacía las siguientes declaraciones. Ahora somos más populares que Jesús, no sé quién irá primero ahora, si el rock and roll o el cristianismo. Fue así como si casi de una competencia se tratase, el rock and roll empezó a verse como un rival directo del cristianismo, y Don McLean plasmó este pensamiento en los siguientes versos. Now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? Pero no todos los versos giraban en torno al día que murió la música, al rock and roll o al catolicismo, sino que dentro de American Pie, Don McLean también tenía tiempo para hablar de sus propias experiencias amorosas fallidas. Well, I know that you're in love with him 'cause I saw you dancing in the gym. Seguramente estés pensando que bailar en un gimnasio no era precisamente romántico, o al menos no parecía el lugar más adecuado. Sin embargo, en la década de los 50 en los Estados Unidos eran muy populares que en el gimnasio de los colegios se celebrasen fiestas a las que los adolescentes acudían para pasárselo bien y bailar al ritmo de la música que ponía el DJ. Estas fiestas eran conocidas como Sock Hop y como tenían lugar dentro del gimnasio, los jóvenes tenían que quitarse los zapatos y quedarse con los calcetines para poder bailar. Y sería en una de estas fiestas donde un joven Don McLean se llevaría una de sus primeras desilusiones amorosas. Y es que durante su juventud, Don McLean nunca se vio a sí mismo como un tipo afortunado, sino más bien como alguien solitario y sin suerte en el amor. Pero todo esto que te he contado hasta ahora no fue lo más duro por lo que tuvo que pasar Don McLean, ya que apenas un año después de la muerte de Ritchie Valens, de Big Bopper y Buddy Holly, el cantautor sufrió la pérdida inesperada de su padre debido a un infarto. Don McLean tenía apenas 15 años cuando esto ocurrió, dejando toda la carga de la familia sobre su madre. Es por ello que en American Pie cantaba lo siguiente. Y a partir de esta línea, la canción aborda de lleno el fenómeno del rock and roll en los años posteriores al día que murió la música. Moss grows fat on a rolling stone. That's not how it used to be. Estas líneas hacen referencia a la transición del rock and roll de los 50 y cómo este ha ido evolucionando con el paso de los años. Sería fácil pensar que estos versos son un guiño a la canción Like a Rolling Stones de Bob Dylan, aunque lo cierto es que en realidad Don McLean estaba haciendo alusión a otra canción de Buddy Holly titulada Early in the Morning. Sin embargo, el turno a Bob Dylan le llegarían las siguientes líneas. Why, when the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean. Antes que nada, tienes que saber que el único nombre que se menciona de manera literal y sin ningún tipo de metáforas en la canción es precisamente el nombre de James Dean. Es por ello que American Pie siempre ha estado rodeada de cierto halo de misterio, y uno de esos grandes misterios es precisamente la identidad del bufón del que habla la canción. Cuando preguntaron a Bob Dylan si él era el bufón, este respondió lo siguiente.
Sí, Don McLean, American Pie, qué gran canción, dedicada a un bufón. Claro, un bufón escribe canciones como Masters of War, A Hard Rain's a Gonna Fall, It's Alright Ma. Tengo que pensar que está hablando de otra persona, eso tienes que preguntárselo a él. Pero ¿por qué está tan aceptado que Bob Dylan era el bufón? Pues solo hay que interpretar la letra. La primera vez que Dylan dio un concierto en Inglaterra lo hizo en un lugar llamado King and Queen. Además, la chaqueta prestada de James Dean era una referencia a la portada de su álbum The Freewheeling Bob Dylan, donde el cantautor llevaba una chaqueta muy similar a la que James Dean vistió en su película Rebelde sin causa. Y por último, la línea de una voz que venía de ti y de mí es una clara referencia al apodo La Voz de su generación que Dylan se ganó en los 60s gracias a sus canciones protestas. En estas líneas se vuelve a hablar del bufón que roba su corona de espinas al rey, y aquí nace otra de las grandes incógnitas de esta canción. ¿Quién es el rey? Según la teoría más popular, el rey al que hace alusión la letra no es otro que Elvis Presley. En la década de los 50, Elvis Presley se ganó el apodo del rey del rock and roll. Sin embargo, en el momento de mayor éxito de su carrera, se vio obligado a enlistarse en el ejército estadounidense en el año 1958, y según sus biógrafos, Elvis Presley jamás volvió a ser el mismo. En la década de los 60 vio cómo su popularidad fue decayendo poco a poco y sería en este momento de mayor debilidad que el bufón le robó la corona. Pero algo no parece encajar, ya que Dylan nunca le robó la corona del rey del rock and roll a Elvis. Sin embargo, sí que tuvo mayor éxito entre la población joven que estaba enfadada con lo que estaba ocurriendo en el país. Sin embargo, aunque todas las piezas parecen encajar, fue el propio Don McLean quien se encargó de sembrar las dudas acerca de la identidad del bufón y del rey con las siguientes palabras. Dije James Dean en la canción y si hubiera querido referirme a Elvis o a Bob Dylan habría dicho sus nombres. Por tanto, Don McLean no parecía compartir la creencia popular de que Bob Dylan era el bufón y Elvis Presley el rey. Y aunque no llegó a decir quién era el bufón, sí que desveló quién se encontraba detrás del rey, que no era otro que Jesucristo. Algo que en realidad era bastante obvio, ya que quién si no llevaría una corona de espinas. Por tanto, esta sería una referencia más a que a finales de los años 60 la fe estaba empezando a debilitarse entre la gente joven. Por solo nombrar algunos acontecimientos históricos para entender el estado anímico del país en esta época, los Estados Unidos estaban metidos en la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, estaba sucediendo la lucha por los derechos civiles y multitud de sucesos que dejaron conmocionado al país, como el Domingo Sangriento, los disturbios de Detroit, el asesinato de Martin Luther King, los crímenes de la familia Manson y el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. De hecho, los siguientes versos hacen referencia a este último suceso. El 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy fue asesinado por varios disparos que fueron realizados supuestamente por un tipo llamado Lee Harvey Oswald. Este crimen conmocionó al país, en especial por la gran aceptación que tenía Kennedy en la sociedad estadounidense. A día de hoy sigue siendo un misterio qué ocurrió realmente aquel trágico día, ya que Lee Harvey Oswald declaró que él era inocente y que alguien le estaba inculpando para lavarse las manos. 2 días después de ser arrestado, Lee Harvey Oswald fue asesinado mientras era llevado por la policía para declarar ante el juez por un tipo que se infiltró con una pistola entre los reporteros. Ironías del destino, Oswald fue trasladado al mismo hospital donde 2 días atrás habían llevado a Kennedy, aunque en ambos casos el resultado fue el mismo. En consecuencia, el juicio se suspendió y oficialmente nunca hubo ningún veredicto. Aunque también hay estudiosos que afirman que estas líneas fueron inspiradas por los tiroteos ocurridos en la Universidad de Kent el 4 de mayo de 1970, donde 9 policías descargaron una ráfaga de disparos contra decenas de estudiantes, acabando con la vida de 4 de ellos. Los estudiantes estaban manifestándose en contra de la invasión de Camboya por parte de los Estados Unidos. En el juicio se desestimaron los cargos contra los 9 policías, ya que se consideró que esto había ocurrido en defensa propia, aunque en realidad los estudiantes se encontraban a varias decenas de metros de distancia. Como resultado, se desataron multitud de huelgas y protestas por todo el país. Leave this area immediately.
Siguiendo con American Pie, Don McLean continuaba la canción con aún más referencias históricas. Don McLean ha confesado que el nombre Lenin no solo hacía referencia al líder soviético de principios del siglo XX, sino que también se refería a John Lennon. Karl Marx fue el autor del Manifiesto Comunista y estableció una ideología que influenció en gran manera a Lenin en la revolución que llevó a cabo en el año 1917. Y a su vez, las ideas presentes en este manifiesto influenciaron en gran manera al socialismo de décadas posteriores, y McLean veía a John Lennon como un socialista de libro. Y por alusiones, el cuarteto que practicaba en el parque, para muchos, serán los propios Beatles. Aquí no hay mucho más que explicar, se trata de un homenaje a todos los fallecidos en aquellos difíciles tiempos en los Estados Unidos. Desde los hermanos Kennedy hasta Martin Luther King, pasando por todos aquellos que perdieron la vida en las guerras y en las protestas que estaban sucediéndose por todo el país. Y siguiendo con la canción, los siguientes versos hacen referencia a uno de los crímenes más mediáticos de la historia. Helter Skelter podría haber pasado a la historia como una canción más de los Beatles. Sin embargo, el cuarteto jamás imaginó que aquella canción terminaría inspirando toda una matanza. Y es que a partir de esta canción, Charles Manson ideó su propia teoría supremacista, que afirmaba que en el futuro la raza negra dominaría a la raza blanca. Charles Manson se tomó muy en serio esta idea y formó la secta conocida como La Familia. Y en el verano de 1969, Manson, a través de los miembros de la familia, desató una oleada de asesinatos en los Estados Unidos. El refugio nuclear era una obvia referencia a la Guerra Fría que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética, un conflicto que tenía en vilo al mundo ya que existía un miedo real a que el conflicto escalase hasta una guerra nuclear. Este miedo también inspiró a otros muchos artistas en décadas posteriores, algo que ya sabrás si viste mi vídeo acerca de la historia de Forever Young de Alphaville. Pero además, la parte de los pájaros hacía referencia a la banda The Byrds, algo que se confirma en las siguientes líneas. Y es que estos versos serán un claro guiño a su canción 8 Miles Hike. Y ahora regresemos de nuevo a Bob Dylan, ya que aunque Don McLean aclaró que no era él, los siguientes versos parecen referirse a Dylan una vez más. A finales de julio de 1966, Dylan tuvo un accidente en motocicleta y se lesionó un par de vértebras. Estaba cada vez más cansado de ser proclamado el líder del movimiento protesta, una opinión que manifestó en su canción Maggie's Farm. Es por ello que aunque el accidente no fue tan grave, Bob Dylan lo utilizó a su favor y se tomó un descanso para mantenerse al margen del centro de atención. Y con Bob Dylan al margen, muchas otras bandas vivieron su momento de gloria. El hecho de que American Pie tuviese tantos guiños a la sociedad americana hizo que a menudo se creasen interpretaciones erróneas, como ocurre en el caso de la próxima línea. Fue muy popular la creencia de que el perfume dulce hacía alusión a la marihuana y al movimiento hippie que vivió su auge en la década de los 60. Sin embargo, recientemente Don McLean confesó que en realidad se refería al gas lacrimógeno empleado por la policía durante los disturbios. La canción continúa con una nueva referencia a los Beatles y su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uno de los discos más innovadores de la historia. Y a continuación, Don McLean vuelve a hablar aparentemente del fútbol americano. Sin embargo, en estos versos, los jugadores hacían alusión a los manifestantes que acudían a las protestas en contra de la guerra de Vietnam.
Y aunque hasta hace poco se tenía la creencia de que la banda de marcha era un guiño a la portada del álbum de los Beatles, lo cierto es que en realidad Don McLean aclaró que se refería a los propios militares, quienes, a pesar de que el movimiento antibélico estaba cada vez más extendido, se negaban a ceder y poner fin a la guerra. Es por ello que, casi de manera irónica, Don McLean se hacía la siguiente pregunta, ya que si el final de los 50 fue trágico, la década de los 60 tampoco fue mucho mejor. En la siguiente línea, Don McLean hace referencia a Woodstock, uno de los mayores eventos musicales de la historia. Además, dentro de una canción que buscaba retratar el contexto histórico de los años 60, no podía faltar el guiño a la carrera espacial que tuvo lugar entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver quién llegaba primero a la Luna. Es por ello que McLean apodó a la generación de los 60 como la generación perdida en el espacio, algo que a su vez hacía referencia a la canción Space Oddity de David Bowie. Y de David Bowie pasamos a una de las bandas de rock que dominaron los años 60 junto a los Beatles. Me refiero obviamente a The Rolling Stones. Estos versos tienen un doble sentido. Por un lado, hacen referencia a una canción popular infantil. Jack be nimble, Jack be quick, Jack jumped over the candlestick. Y también son una clara referencia a Jumping Jack Flash, una de las canciones más icónicas de The Rolling Stones, donde Mick Jagger se comparaba con Jesucristo. Y si antes hablábamos de Woodstock, ahora le toca el turno a otro concierto que pasó a la historia, aunque esta vez por lo trágico que fue y que tuvo como protagonistas a los Rolling Stones. En diciembre de 1969 tuvo lugar un festival gratuito en Altamont. El cartel era muy atractivo, por lo que desde un principio se pensó que acudirían cientos de miles de personas. Inexplicablemente se contrató como seguridad a los Hells Angels, un grupo de motociclistas que tenían un largo antecedente por delitos con violencia, pero que se definían a sí mismos como un espíritu libre unidos por la lealtad y la fraternidad, algo muy hippie. Por eso mismo la organización pensó que nada podía ir mal, ya que nadie se atrevería a causar ninguna revuelta. El problema surgió cuando los Rolling Stones subieron al escenario. En todas las actuaciones anteriores habían ocurrido revueltas y peleas campales, por lo que se veía venir que algo muy malo podía pasar aquella noche, y así fue. Mientras la banda estaba tocando Under My Thumb, se desató la tragedia cuando uno de los chicos del público se puso violento con uno de los Hells Angels. Cuando el joven espectador sacó una pistola, el motorista le propició 2 puñaladas, terminando con su vida en el acto. A pesar de todo, el concierto siguió adelante y la banda fue duramente criticada por ello. Este es el motivo por el que en estos versos Don McLean comparaba a Mick Jagger con el mismísimo Satanás. De hecho, esa misma noche tocaron la canción Sympathy for the Devil, donde Jagger canta desde la perspectiva del diablo. El concierto de Altamont puso punto y final a la década de los 60, donde una vez más la música se vio salpicada por la tragedia, algo que el cantautor expresó en los siguientes versos. Y ahora llegamos a otro de los grandes misterios de American Pie. I met a girl who sang the blues and I asked her for some happy news. Durante muchos años se ha tenido como verdad absoluta que la chica que cantaba el blues era Janis Joplin. Sin embargo, una vez más, Don McLean se encargó de negar esto, aunque sin resolver el misterio. Sin embargo, tras todo lo ocurrido en la última década, hasta la música ha dejado de sonar.
A estas alturas, todo lo que McLean había conocido se ha apagado. Pero no solo se lamentaba por la música, sino por la sociedad americana en su conjunto, que a su entender estaba yendo en la dirección equivocada. In the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed. La línea de que en las calles los chicos gritaron es una vez más una referencia a las protestas. El verso de los amantes que lloraron y los poetas que soñaron pero nadie les tomó en cuenta es una crítica a que en aquella sociedad decadente incluso el amor y los sueños habían perdido toda importancia. Las campanas de las iglesias rotas es una metáfora que hace referencia a cómo esta creencia estaba perdiendo cada vez más peso entre la gente joven, algo que Don McLean veía con gran pena. No olvidemos que era católico. And the three men I admire most, the Father, Son and the Holy Ghost. Acerca de la identidad de estos tres hombres también ha existido un amplio debate, desde aquellos que piensan que se refería a Ritchie Valens, Buddy Holly y The Big Bopper, hasta los que piensan que se refería a Martin Luther King, John Kennedy y Robert Kennedy. Sin embargo, el cantautor estaba pensando en la religión y una vez más se refería de manera literal a la Santísima Trinidad. La línea sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron el último tren hacia la costa es algo que el propio Don McLean ha explicado, afirmando que en aquella sociedad cada vez más decadente incluso la figura de Dios estaba corrupta. Why they caught the last train for the coast today. The music. Y tras estas líneas, Don McLean procede a cantar el estribillo por séptima y última vez. Lo más increíble es que McLean compuso toda la letra de American Pie en menos de 2 horas y el resultado final fue un auténtico himno de 8 minutos y medio, cuyo trasfondo sigue estando tan vigente como aquel año 1971 en que salió al mercado. Medio siglo después, American Pie no parece perder fuerza ni envejecer, pero lo más importante es que siga haciendo reflexionar al mundo acerca de hacia dónde vamos y en qué nos estamos convirtiendo. Hay un dicho que resume a la perfección la esencia de American Pie: el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta ha sido la historia detrás de American Pie de Don McLean, espero que te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que le dieses un like, lo compartas y si quieres ver más vídeos así, solo tienes que suscribirte, recuerda que tu apoyo es vital. También aprovecho para recordarte que estoy haciendo directos en Twitch y que en la descripción está el enlace por si quieres seguirme en la plataforma morada. La respuesta a la pregunta inicial: ¿sabes cuánto dinero ha ganado Don McLean con su canción American Pie? En el año 2017, el cantautor confesó que había ganado más de 150 millones gracias a esta canción. Además, en el año 2017 se subastó el manuscrito original de American Pie por más de $1.200.000. Además, McLean tiene este nombre registrado, por lo que cada vez que se ha realizado una película con el título American Pie, han tenido que pagar una licencia al cantautor. Además, cada año el cantante ingresa entre $300.000 y $500.000 solo en cuestión de royalties, una auténtica locura. Antes de despedirme, te dejo con la recomendación. En esta ocasión se trata de la canción Tin Shell de la banda Mumford & Sons. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y espero que hasta otra. As brothers we will stand and we'll hold your